Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, este vídeo lo grabé hace unos días y nada, quería comentaros porque hemos tenido unas fuertes tormentas aquí en Valencia, una dana. Muchas me habéis escrito por privado, pero bueno, estamos todos bien. Es verdad que la zona de los alrededores está bastante afectada, pero por suerte nosotros estamos todos bien. Así que mi más sincero pésame a las familias que han sufrido pérdidas de familiares y también pérdidas de tanto su casa como su coche como muchísimas cosas. Así que nada, muchísima fuerza a todos y gracias por haber preguntado por privado. Bueno, vamos a comenzar la rutina de limpieza. Como sabéis, hacer la cama es mi rutina número uno, o sea, mi hábito número uno. Siempre antes de empezar cualquier tarea del hogar, lo primero, yo os aconsejo, cada uno lo hace como quiere, pero que empecéis siempre por dejar la cama hecha, todas las camas que tengáis en casa. Es como el arranque, como decir, empezamos por aquí, la zona donde dormimos, ventilamos bien, sacudimos sábanas y lo dejamos ya preparado para comenzar nuestra rutina del día. Bueno, quería enseñaros porque siempre que me mandan así cositas interesantes, me gusta enseñaroslas por si a alguien le puede ir bien o le gusta. Entonces, en este caso voy a enseñar estos auriculares de aquí, que son de la marca Tozo. Yo ya he colaborado con ellos anteriormente, que os enseñé unos auriculares que me mandaron, de esos que van enteros, que son una pasada, o sea, se escuchan perfectamente bien. Y en esta ocasión me han querido mandar estos auriculares que a mí me encantan personalmente para hacer deporte. Yo ya he usado anteriormente de este estilo, ahora os lo voy a enseñar. Son estos de aquí, vienen en su cajita. Lo voy a sacar para que lo veáis. Son así y esta forma va genial porque lleva aquí lo que es el altavoz, digamos el auricular. Se enganchan así en la oreja, son súper fácil de colocar, no se caen. Y a mí lo que me gusta de este tipo de auriculares para hacer deporte, sobre todo al aire libre o cuando estamos en un gimnasio, por ejemplo, es que si alguien te habla, puedes escuchar. Si alguien te llama, te pita un coche, porque vas por la calle corriendo o algo, puedes escuchar. Entonces, para mí esto es importante, porque cuando yo, por ejemplo, cuando salimos a correr a la calle, lo típico, vas a cruzar una calle o un paso de peatones, y escuchas si te pita un coche, como os he dicho antes, o cualquier ruido que a veces vamos con auriculares puestos y no escuchamos absolutamente nada, a no ser que nos toquen o pase algo. Y la verdad es que este sistema sí es súper cómodo, además no molesta absolutamente nada y no se caen. Que hay muchos auriculares que cuando te los pones y sales a correr, por ejemplo, y vas sudando o estás en gimnasio y estás sudando, se empiezan a resbalar y se te empiezan a salir de la oreja. Entonces estos son súper cómodos porque no se caen, no se resbalan, no se te salen de la oreja, no aprietan, no molestan, son súper suavecitos. Fijaros que con una sola mano, para ponérmela, porque la abro y aún así con una sola mano me lo puedo poner tranquilamente, como veis. Y se queda súper bien enganchadito en la oreja. La verdad es que son una pasada, se escuchan maravillosamente bien. Además, os viene con todas las instrucciones aquí dentro para que veáis cómo funciona. Podéis descolgar la llamada, colgar, pasar a la siguiente canción, subir el volumen, todo esto. Bueno, os lo explico aquí pulsando diferentes maneras. También viene con su cable de cargar, con un cable tipo C. Es cortito, pero bueno, que es para cargarlo. Por aquí detrás tiene para cargar y luego tiene este botoncito de aquí que es para resetearlo o para encenderlo o apagarlo. También otra cosa buena que tiene es que aquí podéis ver el nivel de la carga de los auriculares, que os va diciendo aquí el nivel de carga que tiene. Además va como imantado, que cuando lo pones enseguida él digamos que lo engancha, y la verdad es que, como veis, ya se ha encendido el otro. Va genial, así que yo confío muchísimo en esta marca porque ya os he dicho que he colaborado con ellos y me gustan muchísimo sus productos. En la cajita de descripción os dejaré el enlace
y toda la información para que si queréis adquirirlos, la verdad es que no os vais a arrepentir, son de muy buena calidad. Y bueno, su eslogan, que es un trozo por un buen sonido, la verdad es que el sonido es increíble, se escucha perfectamente bien. Así que nada, os dejo por si a alguien le interesa, vayáis a verlo, la verdad es que está muy bien. Así que vamos a continuar. A continuación, lo que quiero hacer es pasar la escoba por toda la casa. Muchos días me pongo el robot y el robot la verdad es que me ayuda muchísimo en la tarea de limpieza porque él va haciendo por un lado y yo de mientras me enfoco en otras cosas. Pero hay días que me gusta pasar la escoba porque, como sabéis, los robots de limpieza no llegan a todos los sitios o a todas las esquinas. Entonces yo con la escoba me gusta pues llegar a esos rinconcitos donde ellos no llegan a limpiar, sobre todo en las esquinas que les cuesta un poquito más. Entonces hay días que pongo el robot y hay otros días que paso la escoba. Voy a pasarlo por todas las habitaciones, aunque ya sabéis que mis hijos se encargan de limpiar sus habitaciones. Una vez por semana ellos se quitan el polvo y se lo dejan todo limpio, pero yo en mi rutina del día a día siempre les paso la escoba o pasa el robot. Os quería enseñar esta silla de aquí, que es de FlexiSpot. Estoy haciendo una colaboración con ellos y la verdad es que me encanta. Os voy a enseñar un poquito todo cómo viene, porque es una silla que es, para empezar, súper cómoda, ergonómica. Esta zona de aquí de las lumbares, como podéis ver, para evitar los dolores de espalda. Luego también tiene los posabrazos regulables, que los podéis regular a la altura que más os guste, y la verdad es que esto es genial porque no todas las personas somos del mismo tamaño. También podemos regular la altura para el reposacabezas, y también el ángulo lo podéis mover tanto arriba como hacia abajo para mejor comodidad. Otra cosa que tiene, aparte de regular la altura, que podemos subirlo o bajarlo también según la altura de cada persona. Otra cosa que tiene es con esta palanquita que tiene aquí, a ver si me puedo mover un poco, esta palanquita de aquí, me voy a poner de este lado para que lo veáis bien, la podemos sacar y podemos regular también que se pueda tumbar. Esto digamos que es a media altura, y luego tenemos otra que se tumba casi del todo, y esto es súper cómodo porque para la gente que trabaja muchas horas o está estudiando y necesita un ratito de relax y de estar cómodo y tranquilo. Fijaros que se queda fija, la voy a volver a poner en su sitio, a ver, así, perfecto. Y me encanta el diseño que tiene, el color, tienen 3 colores para elegir, pero yo cogí este, que es el apricot, que me encanta porque va muy con los tonos de mi casa. Tiene rueditas en la parte de abajo, como podéis ver, para poder moverla fácilmente, y el asiento es súper cómodo, o sea, no podéis imaginar lo cómoda que es esta silla. Y bueno, también qué decir del escritorio. Este escritorio es una maravilla, es un escritorio elevable, se regula la altura según la persona, o por ejemplo cuando estamos muchas horas estudiando o trabajando, necesitamos estirar las piernas, levantarnos un poco, podemos regularlo a una altura que nos sea cómodo para seguir trabajando de pie. Incluso hay personas que se ponen debajo cintas de estas para caminar, porque están trabajando con ordenadores y tal, y de esta manera pues se mueven un poquito. Tenéis un botón que es para el bloqueo infantil. Ahora os voy a poner una imagen aquí de cerca en el centro de control. Tenéis una pantallita que podéis regular esto, la altura. También tenéis para memorizar tanto postura sentada como levantada. Y como os he dicho antes, un botón de bloqueo infantil para que los niños no estén pues jugando con el escritorio, en el caso de que sean para niños, subiendo y bajando y se vuelva esto loco.
Y también tiene una entrada USB para cargar, por ejemplo, los dispositivos como las tablets, los móviles o cualquier dispositivo que tengáis cerca, un ordenador, por ejemplo, también. Y la verdad es que es una pasada. Es súper estable. Lo bueno también que tiene es los cantos redondeados, que esto va genial porque así evitamos pues los típicos golpes, ¿no?, que te das con las esquinas de las mesas, y si son para niños la verdad es que es mucho más seguro. Otra cosita es que también tenéis en diferentes colores y diferentes tamaños, lo podéis amoldar según vuestra estancia, podéis elegir el color de las patas, o sea del marco de abajo, y del tablero, lo podéis combinar como más os guste, y las diferentes medidas. En este caso este es el de 1,20 por 60, es el más pequeñito, pero va genial para un estudiante en este caso que no necesita mucha zona, pero bueno, si tenéis un espacio de trabajo muy amplio y necesitáis más espacio, tenéis más modelos para elegir y más tamaños. Así que nada, la verdad es que es maravilloso. Lo voy a poner a la altura más o menos que estaba, la tenía mi hija. Y como os he dicho, genial. La altura más pequeñita son 58 centímetros, que va genial para los peques, por ejemplo. Es un escritorio que puede ir avanzando con la edad de nuestros hijos. Por ejemplo, Javier tranquilamente se sienta aquí, y a medida que va creciendo pues podemos ir subiendo, y tenemos que evitar ir comprando escritorios a medida que vayan creciendo. Así que nada, os dejaré toda la información en la cajita de descripción con el código de descuento por si os queréis beneficiar tanto de la silla como del escritorio. Así que nada, voy a seguir con mi rutina. Quería aprovechar también para deciros que este viernes FlexiSpot tiene el Viernes Negro, que tienen hasta un 50% de descuento en sus productos, así que aprovechad si os queréis hacer con la silla o el escritorio, aprovechad los descuentos, que en la cajita de descripción, como os he dicho antes, os dejo todos los códigos de descuento y los enlaces. Bueno, aquí ya he terminado de pasar por las habitaciones con la escoba y me voy a poner una lavadora porque mientras se va haciendo la colada, yo sigo haciendo mi rutina. Es una manera también de optimizar el tiempo. Sabéis que cuando hacemos muchas cosas en casa, sobre todo las personas que trabajamos, bueno, yo no trabajo fuera, pero las que trabajan fuera, tenemos que optimizar el tiempo y sacar el mayor rendimiento posible de las horas que tenemos. Así que podemos poner la lavadora en este caso, que vaya haciendo la colada, y así cuando termine ya hemos adelantado toda la faena y solo quedará atenderla. También pues cuando ponemos el robot en funcionamiento, mientras el robot va haciendo una cosa, podemos ir haciendo la rutina del baño o cualquier otra cosa pendiente que tengamos en casa. Bueno, había unos días así un poquito de aire y la terraza la tenía un poco caótica, como veis, se me había salido tierra, hojas, era un poco de caos. Y como a mí me gusta tender la ropa con la terraza limpia, ya os lo he comentado en alguna ocasión, que siempre antes de tender la ropa salgo y barro un poquito, incluso si veo que tengo que fregar también friego, por si acaso pues te cae la ropa al suelo, que esté limpio. Voy a aprovechar en esta ocasión y voy a tirar un poquito de agua con la manguera. Me he cambiado, me he puesto las chanclas para no mojarme, porque como había muchísima tierra y estaba un poco húmedo el suelo porque había llovido el día anterior un poco, pues se había quedado como pegado y estaba el suelo muy sucio. Entonces de esta manera, tirando agua con la manguera, luego lo barro con la escoba y se va toda la suciedad. Una vez lo tengo ya todo barrido, lo que hago es con la fregona. Yo tengo dos fregonas, una que uso para la terraza y los balcones y otra que es la que uso para dentro de casa. No uso la misma escoba para todo. Entonces con la fregona de fuera voy a quitar, bueno, secar el exceso de agua que queda después de pasar la escoba y retirar todos los charquitos y todo el agua, y sacar también el agua que se queda acumulado en los platos de las macetas, que a veces pues de la lluvia se queda ahí todo acumulado y cuando intentas mover las macetas se sale. Entonces he aprovechado, he vaciado los platillos para colocarlos otra vez ya vacíos, y de esta manera pues la terraza ya se me queda lista.
La verdad es que desde que tenemos la jardinera es mucho más fácil a la hora de limpiar, porque antes tenía muchísimas macetas y sobre todo cuando había época de mucho aire, se me volaba todo, se me caían las macetas al suelo y era pues un desastre. De esta manera pues la jardinera se queda todo recogidito. Lo que voy a hacer también es limpiar la zona del banquito, que de la misma tierra y el agua pues a veces se le hacen manchas porque se revuelve todo. Y como tiene una pintura lavable, que le pusimos una pintura de exterior lavable, es muy fácil de limpiar. Con una bayeta de microfibra húmeda le doy una pasadita y se queda limpio. Yo ya comenté en alguna ocasión que por las noches guardo los cojines dentro para evitar esto, que si alguna noche llueve o ahora en invierno que hay mucha humedad por la noche, pues que se estén mojando constantemente los cojines. Hay personas que lo dejan fuera, pero yo prefiero guardarlos dentro. Así me evito tener que estarlos lavando cada 2 por 3. Pero bueno, que cada uno lo pueda hacer como quiera. Yo es una recomendación, no me cuesta nada a última hora antes de bajar las persianas meter los cojines dentro porque son 3 cojines y no me quita tiempo. Y a continuación lo que voy a hacer es quitar el polvo antes de pasar la escoba por la zona del comedor. Era mi tarea pendiente de hoy porque mi habitación ya se lo quité el día anterior. Los niños han limpiado las suyas, entonces me quedaba pendiente pues la zona del comedor, cocina, recibidor, quitar un poquito el polvo a todo. Esta rutina la suelo hacer cada 2 o 3 días, también depende de cómo veas si hay mucha suciedad o no. En la época de verano que abrimos más las ventanas hay más polvo, pero ya en esta época del año que no abrimos mucho, solamente el rato de ventilar y poco más, pues no entra tanta cantidad de polvo. Entonces nada, es mucho más fácil en invierno porque no son tantos días los que paso el plumero. En esta ocasión no voy a pasar el limpiador, solamente voy a quitar el polvo con el plumero porque hace 2 días atrás sí que lo hice todo completo, quité todo, pasé el limpiador. El limpiador me refiero al multiusos, este que uso yo, limpiador del Mercadona, que es el que más me gusta, porque no deja residuos, se queda el mueble súper bien, huele de maravilla y a mí es el que más me gusta. Pero lo voy alternando. Hay un día que quito solamente el polvo con el plumero y al día siguiente quito el polvo o sea, al día siguiente no, a la siguiente vez que me toca, quito el polvo con el plumero y paso el limpiador. Entonces de esta manera me voy organizando para no hacer siempre todo lo mismo porque hay días que no tengo tanto tiempo y simplemente pues lo hago de esta manera. También le quito el polvo a la parte de abajo, como habéis visto, y en la zona de la tele también, pues quitarle el polvo. Los días que paso el limpiador, la pantalla de la tele también con el limpiador del Mercadona de pantallas, que va genial. Limpio las pantallas. A veces hay un día que a lo mejor me limpio todas las pantallas de todos los televisores, ordenadores, todas las pantallas que hay en casa. Otros días también que quito polvo y no hago otra cosa, pues limpio los espejos de casa. Por eso son rutinas que cada uno se la va adaptando a su manera. No todos tenemos la misma casa, ni el mismo tiempo, ni lo hacemos igual. Es respetable que cada uno lo haga a su manera. Yo simplemente os doy algunos truquitos, algunos tips por si os parece mejor o es más fácil hacerlo. Es todo cuestión de organización, de ver qué días tienes más tiempo para hacer según qué cosas y qué días no. En las rutinas del día a día yo no hago siempre lo mismo, o sea, hay días que quito el polvo, hay días que me dedico más a limpiezas profundas de una habitación, por ejemplo, hay días que yo desmonto todo el comedor, muevo el sofá y limpio bien todo por detrás, muevo los muebles y son limpiezas que me llevan más tiempo, entonces un día en concreto me dedico a esa zona. Otro día hago con las habitaciones, que hace unos vídeos atrás me habéis visto que lo he hecho con las otras habitaciones. Entonces es cuestión de lo que os he dicho antes, organización y ver lo que tiene más prioridad en cada casa.
Quería aprovechar también para quitar el polvo de las molduras de la pared, que muchas veces me habéis preguntado que cómo limpio las molduras. No tiene ningún misterio porque al final esto es como tener un cuadro en la pared. Son pequeños relieves, digamos, que salen de la pared. Entonces no tengo ninguna técnica especial ni hago nada en especial. Es una pared más. Lo único que al sobresalir un poquito las molduras hay que quitarle el polvo. Entonces yo, como cualquier otro mueble, le voy pasando con el plumero y le voy quitando el polvo en la zona pues donde sobresale y donde suele acumularse el polvo. Si alguna vez veo que hay alguna manchita o hay algo, pues le doy con el limpiador mágico y se quita. Al final es como tener una pared más en casa, no hay que hacerle nada especial. Me voy a pasar a la zona del pasillo recibidor, que voy a limpiar también la zona esa de aquí del friso y los cuadritos que tengo por aquí, y también la zona del zapatero. Mi recibidor es muy chiquitito, la verdad es que muy pocas veces sale en vídeo porque es un cuadradito que distribuye todas las habitaciones, no tengo mucho pasillo, la verdad. Y aquí detrás de la puerta de entrada tengo este zapatero donde guardamos todas las zapatillas, y luego en la zona de enfrente pues una estantería chiquitita, como veis. Aquí me quiero poner un cuadro que quiero hacer una manualidad, a ver si os la grabo, para ponerme un cuadrito en esta zona de aquí. Y luego tengo los espejitos y en esa zona de ahí no tengo nada más. Ahora lo que voy a hacer es pasar la escoba tanto por el comedor como por la cocina y el recibidor. Una vez he terminado de pasar la escoba, me voy a la rutina de los baños, que sabéis que también es de mis rutinas diarias. Esta me la salto alguna vez, pero está incluida siempre en mis días, porque solamente me lleva 10 minutos limpiar cada baño. Para mí es súper rápido y yo lo considero importante porque somos muchas personas en casa usando el baño todo el día y creo que hay que tener bastante higiene. Ya lo he explicado en muchísimos vídeos. Y la verdad es que es súper rápido, a veces es más el pensarlo que el hacerlo. Incluso si no tenéis mucho tiempo para pasar el estropajo, como hago yo, limpiar con la bayeta y tal, podéis comprar unas toallitas que venden en muchos supermercados. Yo a veces las tengo del Mercadona para el día que no me da tiempo, pues lo que sea, porque estoy todo el día fuera o un fin de semana que estoy con mi familia fuera. Pues venden unas toallitas que son de baño, que son desinfectantes, que la podéis pasar tanto por el lavamano como por el inodoro, y de esta manera pues es como una limpieza así rápida para desinfectar un poquito, sobre todo la zona del inodoro, que es la que más
creo que hay que tener desinfectada porque ahí van todos nuestros desechos. Entonces, si no podéis dedicarle mucho tiempo, con 2 minutos que le paséis las toallitas estas o un multiuso que tengáis en casa con papel de cocina, es más que suficiente. Yo entiendo que todo el mundo no tiene el mismo tiempo. Yo tengo la suerte de estar en casa por las mañanas, que es cuando hago mis rutinas y puedo dedicarle este tiempo, pero sé que hay personas que trabajan fuera y llegan luego cansadas y no les apetece. Entonces, podemos hacerlo de la otra manera, con un multiusos o con estas toallitas. También podemos hacer partícipe al resto de personas que viven en casa. A veces si no estamos nosotros, pero están nuestras parejas o nuestros hijos, también podemos decir que nos ayuden en las tareas domésticas. Y bueno, como habéis visto, la limpieza del inodoro es súper rápida, la del lavamanos también. Yo utilizo estropajos diferentes, como ya sabéis, uno para el lavamanos y la ducha y otro para el inodoro. No utilizo el mismo para los dos y tampoco las bayetas, que me lo habéis preguntado muchas veces. Yo uso bayetas diferentes en cada espacio. Aquí una, en el inodoro otra y en la ducha otra. De esta manera pues no mezclo una cosa con otra, porque ya me ha pasado alguna vez que al usarlas del mismo color me habéis dicho que se estaba usando la misma y no, es que tengo muchísimas y a veces las cojo y no me fijo en el color, simplemente cojo las bayetas limpias y ya está. Pero bueno, os lo explico para que lo sepáis. Una vez ya lo tengo todo limpio, limpio la bandejita de, valga la redundancia, limpio la bandejita del dispensador, la macetita, y ahora lo que me queda es darle una pasadita al espejo, que ya sabéis que mis hijos tienen complejos de llama y escupen por las mañanas el baño, así que hay que limpiar esas gotitas de salpicadura para que no se vayan acumulando en el resto de la semana. Y una vez ya lo tengo todo limpio, paso la escoba también y le doy una fregadita. También hago la misma rutina en mi baño. Este es el baño de mis hijos, pero esta misma rutina la hago luego en mi baño. No os la grabo porque es exactamente lo mismo. No voy a volver a repetir lo mismo que he hecho aquí y grabarlo en el otro, pero bueno, es exactamente igual. Y ya después que había hecho todo esto, me había terminado la lavadora, así que me tocaba tender la ropa. Yo siempre la tiendo dentro de casa, es una manía mía. No me gusta tenderla fuera por si se me cae algo al suelo. Entonces la tiendo dentro y luego el tendedero me lo saco fuera para que se seque la ropa. Y ya a la noche vuelvo a meter el tendedero dentro, también porque es manía mía. No me gusta dejar la ropa fuera, sobre todo en invierno. En verano creo que alguna vez se me ha quedado, pero por despiste. Porque en mi rutina de noche lo último que yo hago es bajar las persianas de casa. Entonces si el tendedero está fuera y los cojines, lo meto todo dentro y cierro las persianas. Entonces la ropa siempre se queda dentro. Así que nada, familia, ya lo que me queda de rutina de hoy es tender la ropa y sacarla fuera, que había salido un poquito el sol, para que se secara. Espero que os haya gustado esta rutina de hoy. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.